Dacomsa, una empresa Kuo. Moresa, el corazón de tu motor. TF Victor, ajuste y sellado perfecto. Tumotor.mx, capacitaciones virtuales, presenta. Sincronización del motor Ford 4 litros. Este motor es utilizado en los modelos Ford Explorer, Ranger, Sport Track y Mustang, así como también en los modelos Mercury Mountaineer y Land Rover LR3. Diagnóstico. Este tipo de motores es considerado como de interferencia, ya que la cámara de compresión es muy reducida, a tal grado que la cabeza del pistón alcanza la superficie más alta del monobloc, y si la distribución o la altura de la cabeza son alteradas, las válvulas pueden golpear con el pistón. Para una correcta sincronización del motor, se deberá considerar una altura mínima de la cabeza de 123.546 milímetros para una correcta tensión de las cadenas de distribución. Mida en la siguiente secuencia la planicidad del monobloc y considere una rectificación de ser necesario. Mida de la misma forma la planicidad de la cabeza. Si debido a un maquinado, la cabeza no da la altura mínima especificada, puede recuperarla con lainas de ajuste TF Victor. En caso de así requerirlo, puede ocupar hasta 2 lainas para recuperar hasta 20 milésimas. Consideraciones. Utilice las herramientas especiales para una correcta y óptima sincronización del motor. Identifique cada una de las herramientas en el instructivo anexo en su kit. Es necesario remover el tapón metálico para poder accesar al engrane del eje intermedio trasero. Para quitarlo, puede utilizar calor sobre el tapón. Con esto evitará dañarlo y podrá reutilizarlo posteriormente. Es importante que identifique que el tornillo del engrane del árbol de levas derecho tiene cuerda izquierda. Considere esto previamente al desarmado. Los árboles de levas pueden ser identificados mediante una marca distintiva que posee el árbol de levas izquierdo. Tome esto en consideración en caso de requerir desarmar la cabeza. En este motor debe tener en cuenta el puesto del conductor como referencia para determinar el lado derecho o izquierdo, siendo la numeración de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sincronización. Paso 1. Identifique e instale en conjunto engranes, cadena y tensor traseros, asegurándose que el engrane interior se acople al intermedio. Puede apoyarse de una liga para mantener el conjunto unido. Realice un apriete al tornillo del tensor con un torque de 9 a 10 libras-pie. El tornillo del engrane no se debe apretar. Identifique e instale en conjunto engranes, cadena y tensor delantero. Realice un apriete al tornillo del tensor de 13 a 15 libras-pie. Coloque el engrane y cadena del eje intermedio, junto con el engrane del cigüeñal, e instale el tornillo sin apretarlo. Observe que el engrane del eje central es de tipo semiflotante. Coloque los tensores junto con sus tornillos y haga un apriete con un torque de 9 a 10 libras-pie y de 10 a 13 libras-pie respectivamente. Con la ayuda de herramienta, sujete firmemente el tornillo del engrane delantero del eje intermedio y apriete el tornillo trasero en 2 pasos. Primero, aplique un torque de 15 libras-pie y enseguida, aplique un torque angular de 90 grados. Apóyese de una herramienta de sujeción para fijar el eje intermedio y realice un apriete del tornillo delantero en 2 pasos. Primero, aplique un torque de 33 libras-pie y enseguida, aplique un torque angular a 90 grados. Es importante tomar en cuenta que al ser un motor con interferencia, se debe girar el cigüeñal un poco hasta lograr que ningún pistón se encuentre en el punto muerto superior antes de instalar las cabezas del motor. Esto con la finalidad de evitar el impacto valvular en el momento de instalar estas últimas. En caso de presentar algún daño, recuerde reemplazarlos con pistones y válvulas Moresa. Después de haber colocado las lainas de ajuste sobre el monobloc,
coloque la junta para motor TF Victor. Verifique que se encuentren en buen estado los tornillos mediante un gauge de cuerdas. Posteriormente, instale las cabezas y proceda a aplicar los torques correspondientes en las siguientes 4 etapas. 1. Los tornillos de 12 milímetros a 26 libras-pie en la siguiente secuencia. 2. Los tornillos de 8 milímetros a 23 libras-pie. 3. Realice un torque angular a 90 grados en los tornillos de 12 milímetros en la secuencia especificada. 4. Realice en una nueva ocasión un torque angular a 90 grados a los tornillos de 12 milímetros en la misma secuencia. Instale los engranes de los árboles de levas izquierdo ubicado su espacio en la parte delantera del motor y el engrane derecho ubicado en la parte trasera del motor, ello sin apretar aún los tornillos. Instale los tornillos de los tensores y apriete a una torsión de 8 a 10 libras-pie el tornillo delantero y de 7 a 9 libras-pie el tornillo trasero. Precaución: antes de continuar con el siguiente paso, deberá girar los árboles de levas en posición aproximada a la siguiente forma. Esto evitará el contacto valvular. Utilice una llave para girarlos. Instale la herramienta tensora en la cadena delantera ubicada en la cabeza izquierda y a continuación, gire el cigüeñal para posicionar el pistón número 1 en punto muerto superior. Esto se logra instalando la herramienta de sujeción del cigüeñal en donde la cuña del engrane del mismo deberá quedar hacia las 12 en punto. Instale las herramientas de sujeción del árbol de levas y su engrane de la cadena delantera. Realice un apriete al tornillo del engrane a 62 libras-pie. Retire la herramienta tensora de la cadena de sincronización e instale el tensor hidráulico apretando con un torque de 49 libras-pie. Retire posteriormente las herramientas de sujeción del árbol de levas izquierdo. Instale la herramienta tensora en la cadena de sincronización trasera. Posteriormente, instale las herramientas de colocación-sujeción del árbol de levas derecho y apriete el tornillo a 62 libras-pie. Retire la herramienta tensora de la cadena de sincronización. Instale después el tensor hidráulico y aplique un torque al mismo de 49 libras-pie. Retire las herramientas de sujeción incluyendo la del cigüeñal. Finalmente, gire 4 veces el cigüeñal en sentido horario y compruebe la alineación de los árboles. El motor ha sido sincronizado. Si el motor cuenta con sistema 4x4, tendrá que tomar en cuenta el siguiente procedimiento adicional. Este motor con sistema 4x4 posee adicionalmente un eje de balanceo ubicado en la parte posterior del vehículo y una cadena impulsora del eje de balanceo. Instale el conjunto de eje de balance en su posición correspondiente. Apriete los tornillos de sujeción de 19 a 21 libras-pie. Instale la cadena del eje de balance y el engrane del cigüeñal. Alinee las marcas tanto del engrane como del eje contra e instale un pasador de 4 milímetros para sujetar el piñón en su lugar. Debido a la relación de engranes entre el eje contra y el eje principal, pueden requerirse hasta 7 giros completos del eje principal para poder encontrar la posición correcta. Instale el tensor del eje de balance. Instale posteriormente los pernos y apriete de 21 a 22 libras-pie. Coloque en posición la guía de la cadena del eje de balance e instale los 2 tornillos. Apriete estos de 7 a 9 libras-pie. Finalmente retire el pasador del tensor. Para más detalles del procedimiento, consulte la ficha técnica en el sitio web tumotor.mx.